6 de la mañana, 34 minutos. Saludamos a esta hora a Lorena Murcia, víctima de las FARC, comisionada de paz y activista de derechos humanos. Doña Lorena, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a toda la mesa de trabajo. A estos 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, ¿cuál es su balance como víctima? Bueno, Luis Carlos, para nosotros las víctimas es muy lamentable porque en estos 5 años lo único que ha habido solamente es impunidad y privilegios para los terroristas, cabecillas que siempre han mandado en las FARC. ¿Qué es lo que ustedes creen que ha pasado por encima en todo este proceso, en estos 5 años? Todo el mundo, o muchos celebran la paz, la paz, la paz, pero ustedes, ¿qué piensan de lo que les ha faltado? Bueno, yo creo que lo único que le ha faltado a este proceso es la verdad, una verdadera justicia, reparación integral para las víctimas y lo más importante, el reconocimiento de todos los delitos que cometieron de lesa humanidad de parte de estos terroristas violadores de las FARC, porque es que no ha habido ni una gota de verdad para las víctimas, ni una gota de justicia, porque ni siquiera la Jurisdicción Especial para la Paz se ha preocupado por las verdaderas víctimas, y las personas que dicen que Colombia está en paz es porque viven en una burbuja de fantasías y no salen al campo, al territorio donde realmente está el conflicto, donde las mamás están perdiendo a sus hijos en estos momentos, donde muchas mujeres están siendo abusadas a manos de este grupo terrorista que está en el monte, porque lamentablemente lo único que ganamos con el acuerdo de paz fue una mano del grupo de las FARC armado y una manito en el Congreso de la República haciendo política. Fue lo único que ganamos, fueron unos terroristas allá llenos de privilegios y viviendo como ricos, mientras que las víctimas están pasando necesidades en el campo, perdiendo a su familia a manos de los terroristas que quedaron alzados en armas. Doña Lorena, algunos dirían, hombre, sí, entendemos su dolor, entendemos el incumplimiento que han tenido las FARC, entendemos las circunstancias que no se han terminado de cumplir, pero también es cierto que hay unos indicadores importantes, grandes en el país, que han disminuido, como los atentados, como los secuestros, como las muertes violentas. Esas son cifras que representan para usted cuando se las dicen. Carlos, siempre lo he dicho. Para mí las estadísticas se hacen en el frente de un computador. Para mí las verdaderas estadísticas son las que se hacen en el territorio, en las veredas, allá donde el Estado no tiene acceso para que donde no llega, allá donde mantenemos los líderes que trabajamos con víctimas, de donde están las verdaderas cifras. Para mí el indicador, y como lo dije una vez a una persona que dice ser estadista como Ariel, y le dije, esas estadísticas son las que se hacen detrás de un computador, las verdaderas estadísticas son las que están allá en el territorio, donde conocemos, allá donde hablamos con la víctima, donde conocemos cómo se vive el día a día, cuando hablamos con los campesinos del horror que están viviendo en estos momentos con la cobra de vacunas, con la que llevan los niños, con la violencia sexual, con el terrorismo que están viviendo en el campo la gente, y el secuestro ha aumentado mucho. Que haya disminuido ahorita la pandemia del tema de homicidios, sí, porque todo el mundo estaba encerrado, pero el tema del acuerdo de paz no disminuyó en nada la violencia en Colombia, porque en el territorio es donde se está viviendo el verdadero infierno a manos de este grupo terrorista. Señora Murcia, entendiendo que no ha habido aún sentencias contra los responsables de estos crímenes de parte de la JEP a las FARC, que dicen que van a llegar pronto, ¿usted no reconoce en las últimas decisiones, por ejemplo, la imputación al secretariado por el delito de secuestro o el reconocimiento de que los trabajos forzados a los secuestrados correspondían a esclavitud, que es un delito de lesa humanidad? ¿Usted no cree que en esas decisiones hay un avance también para las víctimas? Bueno, pues primero que la JEP le cambió la palabra al secuestro, no es secuestro sino retenciones ilegales. Y segundo, las FARC misma no reconoció que ellos practicaban el tema de la esclavitud, el tema de los secuestrados, entonces no han garantizado todavía ninguna verdad. Y las sentencias de la JEP no ha habido ninguna sentencia, hasta en este momento solamente son acusaciones. Y en caso de que haya sentencia, ¿cuál es la aplicación de la ley? Que vayan a hacer un servicio social allá en el territorio y que vayan a limpiar un parque. Eso no es justicia verdadera para las víctimas que vivieron el suplagio del secuestro durante años, donde los torturaron psicológicamente y físicamente, donde muchos de ellos perdieron la vida a manos de estos terroristas de las FARC.
Y eso es una justicia verdadera, que vayan a limpiar un parque o que vayan a hacer un servicio social donde pasó el hecho. Para mí eso no es una justicia verdadera, eso no es lo que merecemos las víctimas. No merecemos que una persona que haya hecho sufrir a tantos colombianos durante tantos años tenga los privilegios que tienen en estos momentos y que no vayan a pagar ni siquiera cárcel por los delitos de lesa humanidad que cometieron en el marco del conflicto armado, como lo que están queriendo decir, o como lo están haciendo con la violencia sexual, cuando el secretariado de las FARC ha reconocido que abusaba a mujeres al interior y fuera de las FARC. ¿Cuándo van a reconocer esos delitos? ¿Cuándo la JEP se va a poner la camiseta de las víctimas y va a decir, oiga, ustedes ya abusaron mujeres, reconózcanlo, y vamos a abrir un macrocaso de violencia sexual porque vamos a investigar estos hechos que son crímenes de lesa humanidad que no tenían nada que ver con el conflicto? ¿Por qué los quieren meter como crímenes de guerra, camuflándolos que son delitos políticos, la violencia sexual, cuando la violencia sexual no representa ningún grupo armado ilegal para que gane un conflicto, para que gane cualquier proceso? Entonces, cuando se pongan realmente la camiseta a favor de las víctimas y no a favor de limpiarle los crímenes de lesa humanidad a estos bandidos que están hoy en día en el Congreso reposando de total impunidad, yo creo que ese día las víctimas vamos a tener un poquito de tranquilidad. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Doña Lorena Murcia, víctima de las FARC, comisionada de paz y activista de derechos humanos, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a usted, Luis Carlos, de la FM, porque siempre escuchan a las víctimas.